La meditación de esta noche se titula Miqueas anuncia la era del Evangelio. La porción bíblica escogida está en el libro del profeta Miqueas, capítulo 4, los versos que van del 1 al 5. Libro del profeta Miqueas, capítulo 4, los versos del 1 al 5, que dicen así: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Magnífica porción profética de Miqueas, iluminado por el Espíritu del Señor. Miqueas extiende su vista 8 siglos más adelante, por lo menos, y ve la era del Evangelio, y la describe a la manera de los profetas de Israel, en forma poética, usando metáforas y alegorías. Y vamos a ver qué es lo que Miqueas dijo en sus tiempos, repito, 8 siglos antes de Jesucristo, y lo que podemos entender ahora. La primera frase que nos llama la atención en este pasaje es los postreros tiempos. Acontecerá en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos de que habla la Biblia? Muchos de los profetas modernos, profetas entre comillas, no son profetas, están diciendo que los postreros tiempos son los años que van del 97 al 2000. Y están haciendo dramatismo y sensacionalismo y publicando libros y haciendo audiciones de televisión y anunciando que el fin del mundo, que este y que aquello, que son los postreros tiempos y los postreros tiempos y los postreros tiempos. No, no, no y no. Los postreros tiempos de que habla la Biblia, y tengo infinidad de textos bíblicos para probarlos, son los tiempos que van de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo será. Los primeros tiempos de la humanidad son los tiempos que van desde la creación de Adán y Eva hasta el llamamiento de Abraham. Los segundos tiempos en la historia de la humanidad van desde los tiempos de Abraham hasta el nacimiento de Jesucristo en el pesebre de Belén. Y los postreros tiempos son los tiempos que van desde el nacimiento de Jesucristo en el pesebre de Belén hasta su segunda venida gloriosa, que no sabemos cuándo será. Puede ser mañana, puede ser dentro de 200 años, nadie lo sabe. No se puede vaticinar, no se puede predecir. Acontecerán los postreros tiempos. Entonces, hermanos, estemos bien en claro, porque hay mucha doctrina falsa andando por allí en boca de grandes evangelistas, de grandes audiciones de televisión, de libros que llenan las librerías, anunciando que estos días que vivimos son los postreros días. No, no, no. Si vamos al Nuevo Testamento y a toda la Biblia, los postreros tiempos van desde el nacimiento de Jesús en Belén hasta su segunda venida de gloria. Pueden extenderse
1000 años más, no lo sabemos, pero son los postreros tiempos, porque ya no habrá ningún cambio más en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Desde los días de Adán hasta los días de Abraham, la humanidad vivió en tinieblas espirituales por el pecado de Adán y Eva. Con el llamamiento de Abraham empezó una nueva era para la humanidad, la era de la promesa. Dios le dio una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esos segundos tiempos que comenzaron con Abraham y su fe transcurren desde los días de Abraham hasta el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén, que es el cumplimiento de la promesa del Padre de enviar un Salvador al mundo entero. Y los postreros tiempos van desde los días de Jesús a los días de su segunda venida. Acontecerá en los postreros tiempos, ¿qué cosa? Miqueas menciona: el monte de la casa de Jehová será puesto como cabecera de todos los montes. Ahora bien, en el Antiguo Testamento y en el lenguaje profético, un monte siempre figura de un reino o un gobierno. Y el monte de Jehová es figura del reino de Jehová. En el famoso sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, Daniel sueña que ve una gran estatua, que la cabeza es de oro, el pecho es de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Y mientras Nabucodonosor en su sueño está mirando esta gran estatua, ve venir una piedra que baja del cielo, cortada no con mano, enviada de Dios, que pega en los pies de la estatua, desmenuza toda la estatua, y esa piedrecita crece hasta hacerse un monte que llena toda la tierra. Ahí tenemos la primera mención al reino de Dios estableciéndose aquí en la tierra, al final de los 4 grandes reinos o imperios mundiales, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En los días del Imperio Romano, Jesús nació en Belén, y a partir de ese momento Dios empieza a levantar su monte, su reino aquí en la tierra. Y todos los que creemos en Jesús pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de los cielos, pertenecemos al reino de Jesucristo. Y este reino está destinado a cubrir la tierra entera y destruir todos los otros reinos de los hombres. Así que la frase de Miqueas, el monte de la casa de Jehová, el monte de Jehová será puesto por cabecera de todos los montes, es una referencia al reino de Jesucristo que Él empezó a establecer desde que nació en Belén. Y luego cuando murió en la cruz, y luego cuando resucitó triunfante, y luego cuando subió a los cielos, y luego cuando envió el Espíritu Santo a establecer su reino espiritual en los corazones de los creyentes. Segunda mención, o tercera mención en la profecía de Miqueas, es la casa de Dios. Vendrán muchas naciones, dice el verso 2, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, figura del reino, y a la casa del Dios de Jacob. Una casa es una familia, y la iglesia de Cristo es llamada la familia de Dios, la casa de Dios. Hay abundante enseñanza en todas las epístolas de Pablo y en todo el Nuevo Testamento para entender de que la casa de Dios es la iglesia, habitación de Dios por el Espíritu Santo, habitación de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Jesucristo, la iglesia, no Israel, la iglesia es la casa de Dios. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, allí está escrito que Moisés fue mayordomo sobre la casa de Dios, el pueblo de Israel, pero Jesús es el Señor de la casa, el creador de la casa. Así que esta frase, casa de Dios,
debemos entenderla como la iglesia. La iglesia empezó a formarse, por lo menos la iglesia viva, la iglesia dinámica, la iglesia espiritual, la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como templo del Espíritu Santo empezó a formarse, claro, primeramente con el nacimiento de Jesús, que es la base, después con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre en el Calvario, que es el precio de redención, después con la resurrección de Cristo, que también es parte del plan de Dios, y después con la venida del Espíritu Santo. Entonces empezó a formarse la iglesia de Jesucristo, que ya lleva 2000 años aquí en la tierra, testificando de Cristo, predicando el Evangelio, edificando a los creyentes en compañerismo y amistad y amor. La iglesia es una realidad. La iglesia no ha conquistado el mundo entero todavía, la iglesia no es perfecta todavía, pero somos el pueblo de Dios, somos la casa de Dios. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Cristo vive en nosotros y Cristo vive en cada reunión de la iglesia. Cada domingo se reúnen iglesias de Cristo en toda la redondez de la tierra y allí está Cristo en medio de ellos. La iglesia estará en la tierra hasta el día de la segunda venida de Cristo, que es el día de la resurrección general, es el día del arrebatamiento al cielo de los creyentes que estén viviendo en ese momento, quizá nosotros, quizá dentro de 100 años, no sabemos, y será el tiempo también del juicio final. Después, Cristo con su iglesia, los creyentes en Cristo de todos los siglos, mis hermanos, a partir de Abel, que fue el primer hombre que creyó en la sangre, nos iremos con Cristo para vivir en la eternidad feliz, en una ciudad simbólica que se llama la Nueva Jerusalén. Pero la iglesia está aquí, la casa de Dios que menciona Miqueas es la iglesia, somos nosotros. Y nosotros debemos sentirnos como casa de Dios, como templo de Dios. El apóstol Pablo toma tan en serio la frase templo de Dios que le dice a la iglesia de Corinto: el templo de Dios sois vosotros y ese templo es santo. Si alguno violar el templo de Dios, Dios lo va a destruir, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. No hay que pecar. El pecado mancha. Y nadie tiene que manchar la casa de Dios, el pueblo de Dios, el templo de Dios. Así que aquí la frase de Miqueas, casa de Dios, ya está anunciando la existencia de la iglesia de Jesucristo. No somos perfectos, no somos lindos, no somos justos siquiera, pero Dios nos ve a través de Jesucristo. Y porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos concede la salvación gratuita, perfecta, eterna. Amén. Y Dios no nos ve ya como somos. Menos mal, Dios nos ve como somos en Cristo y a través de Cristo. Y mirándonos a nosotros, nos mira a través del filtro de Jesucristo y entonces nos ve lindos, buenos, santos, hermosos, sus hijos, sus herederos, sus amados, la iglesia de Jesucristo. Eso somos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra mención a la era del Evangelio encontramos en la profecía de Miqueas, siempre en el verso 2, otra vez leyendo: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, el reino, y a la casa del Dios de Jacob, la iglesia, y nos enseñarán sus caminos y andaremos en sus veredas. Caminos y veredas están mencionados aquí. Y enseguida pensamos en aquellas magníficas palabras de Jesús, cuando le dijo a Israel: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Magistrales palabras de Jesús. Los judíos pensaban que ellos eran el camino hacia Dios. Los judíos pensaban que el camino al templo de Jerusalén era el camino a la presencia de Dios.
Los judíos pensaban que caminar dentro de la ley de Moisés, que nadie pudo, era el camino que conducía a Dios. Pero viene Jesús y dice: yo soy el camino, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es el camino. Y uno de los primeros nombres que se usaron para definir a los cristianos fue los del camino, los del camino. Hablaban tanto del camino, hablaban de Jesús como el único camino, como el camino perfecto, como el camino recto, angosto sí, pero un camino que sube hacia el cielo. Tanto hablaban los cristianos del camino, del camino, del camino, que empezaron a llamarles los del camino. Y es cierto, nosotros estamos en el camino al cielo, vamos tomados de la mano de Jesús, vamos con Él, paso a paso. Y tenemos que decirle a la gente: hay un solo camino para llegar a Dios, y es a través de Jesucristo. No es la iglesia, no es la religión, no es la misa, no es esto, no es aquello otro, no son los santos, es Cristo el camino. Y andamos en el camino tomados de la mano con el mismo camino que es Cristo. En una gran novela que apareció allá en la posguerra, magnífica novela que se las recomiendo, se llama Cristo de nuevo crucificado. Es una novela soberbia, espléndida, que transcurre en una aldea de Grecia que practica la religión ruso-griega ortodoxa. Es una magnífica novela, muestra cómo muchos cristianos no siguen a Jesucristo de corazón y de alma. En esa novela hay un pope. En la iglesia ruso-griega al sacerdote le llaman pope, y es un hombre diferente al cura católico porque es casado, se casa, tiene familia. Y una vez el pope, un hombre muy bueno, muy sufrido, está hablando con 4 muchachos acerca de Jesucristo. Y los muchachos le preguntan: pope, ¿cuál es el mejor camino? Y él les dice: el que sube. Qué linda respuesta. ¿Cuál es el mejor camino para andar en esta vida? El que sube con Cristo hacia el cielo. Hay caminos que andan a ras de tierra, que terminan en la cantina, que terminan en la casa de juego, que terminan en las casas públicas de pecado, que terminan en las ventas de drogas. Pero hay un camino que sube y sube y sube. Ese camino es Jesucristo. Y el profeta Miqueas, inspirado de Dios, mira 8 siglos más adelante y dice: nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas. Magnífica profecía. Ya vislumbra el profeta Miqueas que habrá un camino para la humanidad. En uno de los salmos se dice: y habrá allá calzada y camino, y le llamarán camino de santidad. Es Cristo, es el cristianismo, es la iglesia que sigue a Jesucristo andando por el recto camino. Luego viene un versículo extraordinario. Versículo 3, Miqueas 4:3. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Lo que Miqueas anuncia es un periodo de paz. Ya los hombres no fabricarán armas, ya no se ensayarán para la guerra, ya no aprenderán a matar, aprenderán a amarse, aprenderán a respetarse, aprenderán los hombres a colaborar unos con otros, a poner hombro con hombro en la lucha por la vida, y todos los hombres se hermanarán, se unirán en un solo amor y en una sola amistad. Claro, esto no se ha cumplido todavía en el mundo. Este mundo está lleno de ejércitos, este mundo está lleno de guerras, este mundo está lleno de armas, cada vez hay más. Los 4 países más grandes productores de armas son Estados Unidos, Brasil, Polonia y Rusia.
son los países que más fabrican y venden armas. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Pero acá la profecía dice, ya no se van a ensayar más para la guerra, van a cambiar las espadas en hoces y las lanzas en rejas de arado, es decir, habrá amor. No se realiza esto en el mundo todavía, pero sí se realiza en los creyentes. Los creyentes tenemos que aprender a amar y a perdonar y a respetar y no a pelear. ¿No es así? No es así. Bendito sea el Señor, y lo que yo más deseo de esta iglesia y lo que más nos gusta, Reina, de a mí y a mí de esta iglesia es el amor que se tiene. Conserven, queridos hermanos, el amor, el compañerismo, la amistad, y esta iglesia será ricamente bendecida. Y aunque el mundo siga fabricando armas, aquí en nuestra iglesia fabricaremos armas de amor, de respeto, de cariño, de gratitud, todo lo bueno. Así dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene alguna alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz será con vosotros. También de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Una referencia a la predicación del Evangelio. ¿Dónde comenzó a predicarse el Evangelio de Jesucristo? En Jerusalén. El apóstol Pedro fue el primero en ponerse de pie y predicar el Evangelio de Jesús a los judíos. Pero el Evangelio iba a empezar a predicarse en Jerusalén e iba a extenderse a todo el resto del planeta, porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que la palabra del Evangelio comenzó en Jerusalén, donde tantos siglos había predicado la ley, y se ha extendido al mundo entero hasta nosotros aquí hoy. Y nosotros tenemos que seguir extendiendo la palabra del Evangelio al vecindario nuestro. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad predicar la palabra del Evangelio de Jesucristo. Y aquí viene un texto que a mí me está gustando tanto, y esta noche que escuché ya que varios hermanos están teniendo trabajo, me ha conmovido. Verso 4, visión poética y profética de Miqueas. Vean ustedes, verso 4, Miqueas 4:4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Qué lindo es, o qué lindo será cuando cada uno sea propietario, cada uno tenga su viña, cada uno tenga su higuera. La fruta favorita de Reina y de mí son los higos. Qué lindo tener una higuera y comer higos de la higuera. Qué lindo tener una viña y comer el fruto de la viña. La promesa es, cada uno va a tener su viña, cada uno va a tener su higuera, cada uno va a tener su propiedad, cada uno va a tener la protección del Señor en su vida física, en su vida material. Y tenemos que pedirle al Señor bendiciones materiales porque son legítimas, hermanos, son legítimas. La casa, el vestido, la comida, lo necesario para una vida digna y decente, no una vida rica, no una vida de lujos, no lo queremos, no lo deseamos, una vida de riquezas, una vida de lujos, una vida fastuosa, pero una vida decente y buena para darle gracias al Señor cada día. En una de las cartas de Pedro, Pedro dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Nos llamaba la atención el otro día en la mañana leyendo con Reina este versículo. Amar la vida, ver días buenos. ¿Quién no quiere amar la vida? ¿Quién no quiere ver días buenos en su vida? Hay gente que aborrece la vida porque sufre tanto, pero nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, podemos pedirle a Dios una buena vida, digna de ser amada, y días buenos, días de paz, de salud, días de pan, no riquezas,
pero el pan de cada día y el techo, el abrigo y las diversiones también que son legítimas. Aquí Miqueas dice, cada uno se va a sentar debajo de su parra, debajo de su higuera. Es decir, cada creyente, cada hijo de Dios tendrá lo suficiente para una vida buena. Aleluya. Lo decente, lo suficiente para una vida buena. Y por último, no podía ser de otra manera, Miqueas menciona el nombre. Vean el verso 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Cuál es el nombre de Jehová? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre del Todopoderoso? ¿Cuál es el nombre del Altísimo? Hay un solo nombre, Jesucristo. Es el único nombre que hay en la Biblia para Dios. Ya lo dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Y Miqueas, desde 8 siglos antes, ya vislumbra que los creyentes verdaderos en Dios van a andar en pos de un solo nombre, Jesucristo, el nombre santo, el nombre perfecto, Jesucristo, que significa el Salvador enviado, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí, cada religión anda en el nombre de su propio profeta o de su propio Dios. Los árabes, los musulmanes van detrás de Mahoma. Los judíos todavía andan detrás de Moisés y de la ley de Moisés. Los católicos van detrás de María, la Virgen. Los budistas detrás de Buda. Los shintoístas van detrás de Lao Tse, el gran maestro chino. Y cada religión tiene su líder, tiene su Dios, tiene su ídolo. Nosotros tenemos a Jesucristo. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, el nombre amado. Qué lindo es pronunciar el nombre de Jesús. Un día Jesús les dijo a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre para que el Padre os lo dé. Qué cosa que en todo el Antiguo Testamento los hombres oraban y no sabían en qué nombre oraban. Se dirigían a Jehová, el Altísimo, el Todopoderoso, pero no tenían un nombre que les garantizara la respuesta. Nosotros, los creyentes en Cristo, sí, tenemos un nombre que mencionar en nuestras oraciones. Por eso todas nuestras oraciones deben terminar con la misma frase, en el nombre de Jesús. Amén. Porque es el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que Miqueas, mirando 8 siglos hacia adelante, sin darse cuenta de cuán larga era la distancia, anunció la era del Evangelio en este magnífico pasaje. Aunque cada uno ande en el nombre de su propio Dios, nosotros andaremos en el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Vamos a orar. ¿Qué diremos ahora, Señor? Gracias te damos porque nosotros somos la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Gracias porque hay promesas de protección para nosotros hasta que cada uno tenga su parra, cada uno tenga su higuera. Gracias, Señor, porque conocemos el nombre de Jesús. Creemos en Él, amamos ese nombre, le cantamos a ese nombre, elevamos oraciones a Dios el Padre en el nombre de Jesús el Hijo y vamos en pos de ese nombre, y en ese nombre podemos expulsar demonios, podemos sanar enfermos, podemos obtener cualquier cosa que nos haga falta. Gracias, Señor, gracias, porque aquella visión profética de Miqueas nosotros la estamos viendo
experimentando y gozando. Gracias, 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 Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.